Bueno, creo que ya empezamos. Ya estamos en la transmisión en vivo por LinkedIn también, así que vamos haciendo honor al tiempo. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes por haberse sumado a una de las primeras ediciones que vamos a tener nosotros hablando de Amfix y explorando diversos frentes, ¿no? Hoy queremos empezar con esta primera parte. A esta sección le llamamos Safe and Fixed, ya que es el cómo cómo trabajamos Amfix y cómo comparamos un poco cómo se viene performando con Safe, ¿no? Entonces, espero que esta sesión que tengo preparada para ustedes sea interesante. Igual tengo sus preguntas por el chat, aquí interno dentro de la transmisión en Zoom o en todo caso por la liga de LinkedIn que también se está transmitiendo. Así que, nada, bienvenidos y empezamos. Me presento, mi nombre es Cristian. Tengo una buena cantidad de años haciendo agilidad, ¿sí? Me he especializado en los últimos años en agilidad estratégica. He podido acompañar y liderar procesos de transformación organizacional, sobre todo a nivel de banca, que es ahí donde he tenido mayor experiencia, pero el mundo de los OKRs me ha llevado a trabajar con muchas organizaciones a lo largo de toda Latinoamérica. Eh, Dentro de mi búsqueda de poder sumar skills, dentro de mi búsqueda de poder sumar algunos eh, cosas o patrones para poder trabajar en mi día a día, me encontré con Amfix y la verdad que me pareció bastante interesante. Y vamos a hablar un poquito sobre eso hoy, ¿vale? Dicho esto, sabemos que evidentemente SAFe es uno de los marcos más conocidos, más implementados hoy en día. En los últimos años, sobre todo, ha venido creciendo esa estadística de este último reporte. Ha venido tomando fuerza, sobre todo en Latinoamérica, muchísimo este marco como parte del proceso de escalado. Hay otros marcos o otros métodos que seguro vamos a ir tratando en las próximas ediciones. Pero por ahí vamos a empezar hablando un poco de Safe. Evidentemente, como todos los marcos, todos son buenos. De alguna u otra manera, todos aportan cierto valor. Nuestra intención con esta comparación no es desmerecer a uno ni desmerecer a otro, sino más bien poder como identificar qué cosas podríamos ir comparando y cómo podríamos ir utilizando ciertos frentes de algún marco o de otro, ¿vale? Entonces, esa es nuestra intención de esta sesión como tal. Evidentemente, las organizaciones que hoy utilizan Safe no utilizan necesariamente en su totalidad, ¿no? Muchas de ellas han utilizado ciertas partes, ciertos frentes de Safe que les pareció bastante interesante. Como está descrito Safe en su página, en los libros que tiene de referencia, hay mucha diferencia dentro de lo que nosotros conocemos y leemos versus lo que se va viviendo en la realidad, ¿no? En la realidad hay un modelo mucho más híbrido, mucho menos más agnóstico, diría, a lo que es safe como tal. Sin embargo, parte de ese ejercicio tiene que ver justamente con ir identificando cómo vamos como encontrando buenos frentes de ambos y cómo los vamos ayudando en este proceso de comparación, ¿no? Amfix, al contrario, es un marco bastante nuevo, ya diría que no tiene más de 3 o 4 años, ha venido explorando frentes bastante interesantes. En la página de Amfix ustedes pueden observar muchos casos de implementación bastante interesantes en donde no tiene nada que envidiarle a otros marcos y hay algunas cosas bien interesantes que vamos a conversar durante la sesión de hoy. Vamos a ir tocando varios temas, ya, y vamos a ir haciendo una comparación de cómo se estructura, ¿no? Por ejemplo, en temas de propósito, ya es muy común que hoy se hace muy frecuente, por ejemplo, este modelo japonés de propósito, ¿no? En donde le llaman Ikigai a este conjunto de frentes que está ligado a el trabajo y está ligado a los gustos, ¿no? Y el cómo el conjunto de esas mezclas puede ayudarnos a dar un frente interesante de propósito para las personas que trabajan, ¿no? Tanto Anfis como Safe no tienen claramente definido el modelo de propósito. Sé que Anfix está trabajando en un modelo particular basado en ese propósito, pero todavía no hay algo completamente definido.
¿vale? A nivel de la visión, ya Safe tiene una visión de producto, de portafolio, no está muy centrado en el cliente, en qué productos y servicios podríamos buscar ofrecer para nuestros clientes, no tiene un foco muy particular basado en el cliente y en la importancia que éste representa. Amfix habla de algo bien interesante, ¿no? Amfix habla de la experiencia, de que no solamente es el cliente bajo un proceso, bajo un conjunto de procesos, sino el cómo vamos buscando una experiencia hasta incluso diríamos omnidireccional en todos los frentes. No solamente una experiencia basada en el cliente, sino también en las personas que intervienen en el proceso, que muchas veces las olvidamos dentro del mismo ejercicio como tal. Entonces, eh, por ahí gran parte del reto que tenemos es que empecemos a trabajar en un frente en donde podamos no solamente cuidar a quien está fuera del ejercicio, sino también a cuidar a quien está adentro, ¿no? Y por eso Anfix por ahí tiene esta realidad interesante o esta propuesta interesante de enfocarse hacia la experiencia como tal. En cuanto a valores y principios, Safe tiene un sistema bien interesante de valores basado principalmente en un sistema Lean, ya que ha venido madurando a lo largo del tiempo. Amfix más bien está enfocado en una serie de principios, ¿no? Una visión económica, un ampliamiento del pensamiento sistémico, la variabilidad, la forma incremental de aprendizaje, los hitos como base de la evaluación objetiva, el límite, los WIPs y la visualización y la aplicación de las cadencias, la motivación, la descentralización de la toma de decisiones. Entonces, hay un frente también interesante, no es tan robusto como lo es Safe o como lo ha estructurado Safe, pero puede servir como una forma de alineamientos bastante interesante para poder estructurar de alguna u otra manera el marco, ¿no? Hablan mucho, como les decía, en torno al porqué de lo que están haciendo, ¿no? El cliente no solamente, y esto que les comentaba, está en todos lados, no solamente está fuera de la organización, sino también está dentro de la organización y se preocupa Amfix por eso, por la experiencia, por cómo probamos dentro del proceso, cómo vamos abordando la simplicidad y la variedad de decisiones, lo opcional que termina siendo Outfit también es un tema interesante, ¿no? Del cómo se va volviendo todo no obligatorio y va dependiendo más del contexto, de la experiencia del Unfixer, que es la persona que aplica Unfix, y cómo esto va ayudando a acoplar ciertas partes de ejecución como tal, ¿no? Nos enfocamos más en el sistema que en la operación como tal. A nivel de estrategia, por ejemplo, hay una diferencia bien interesante, ¿no? Safe tiene un modelo estructuralmente jerárquico, ¿sí? Disminuye muchísimo el modelo natural o tradicional de jerarquía, pero todavía se prevé una jerarquía por niveles, ¿no? Entonces es muy marcada la estructura jerárquica. No quiere decir que la jerarquía sea mala, sino que tiene que ser bien estructurada, a mi entender, ¿no? Safe tiene una estructura particular jerárquica. Cuando hablamos de Amfix, más bien Amfix tiene un modelo más fractal, le llaman el fractal en el sentido de que se va haciendo, toma la misma forma para ir creciendo, ¿no? Es como tuviéramos las matrioscas rusas, que una va dentro de otra, pero van teniendo la misma forma conforme van agrandándose, ¿no? Eso le llamamos un modelo fractal y de alguna otra manera eso disminuye quizás mucho más el modelo jerárquico que tiene Safe como tal, ¿no? A nivel de objetivos, ya nos basamos en un modelo basado en objetivos. Hoy han entrado mucho el tema de OKRs dentro de Safe, sobre todo en esta última actualización, basado en cómo estructura sus objetivos, sus features, sus historias de usuario, sus metas de iteración como tal y cómo planifica a través de un PI planning, ¿no? En el caso de Anfix no hay como algo completamente definido, ¿no? Hablan sí de los outcomes, habla de un modelo que está buscando la experiencia y está buscando resultados como tal. Es probablemente más cercano a lo que hoy conocemos como un sistema de OKRs basado en outcomes. Todavía el modelo de Safe habla de outcome, perdón, habla de OKRs del tipo hitos o del tipo proyecto, es decir, como muy enfocado en la actividad, en la tarea, en el entregable, en la acción, ¿no? Y más bien Amfix lo que busca es que empecemos a mirar
más bien el impacto de negocio o en el impacto en nuestros clientes. Entonces, está, creo yo, un paso mucho más cerca a este nuevo modelo de OKRs que Safe, ¿no? Evidentemente. Eso probablemente es una de las cosas más marcadas que tienen hoy en día ambos marcos, ¿no? Hay algo bien interesante que de pronto rescata bastante Safe, ¿no? Y es la definición de value stream. Dentro del sistema tradicional, nosotros hablamos de un conjunto de acciones necesarias para cumplir una propuesta de valor, ¿no? Que nace desde una solicitud hasta una realización. ¿Qué es lo interesante de este proceso? Y lo interesante luego que propone Anfix es que aquí nace la cadena de valor cuando ya hay una tangibilización de la necesidad y se aterriza a través de un requerimiento. Eso quiere decir que hay un proceso que conlleva, en este caso, el desarrollo como tal del producto, que la organización o la gestión de la cadena de valor no toma. ¿No? Y que muchas veces el cliente solo tiene que ser capaz de aterrizar muchas veces ese requerimiento y muchas organizaciones no acompañan ese proceso, que es en la etapa inicial. Y en la etapa de final hablamos de una entrega de valor. Hoy en día muchos de los modelos diferenciales a nivel de negocio está basado justamente en poder acompañar la postventa, ¿no? O la postentrega, ¿no? Todo lo que pasa después de la entrega técnicamente no está constituido en un value stream. Muchas veces por eso está tercerizado en un área que se especializa en justamente este proceso de postentrega. Pero probablemente podría ser interesante más bien que se mantenga, por ejemplo, esta gestión también dentro de la cadena de valor, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos optimizar dentro de la cadena de valor es la eficiencia, ¿no? Cómo hacemos el proceso mucho más eficiente dentro de lo que trabajamos, ¿no? Hacia eso apuntamos cuando hablamos un poco de la cadena de valor tradicional. ¿Qué es lo que define a Anfix dentro de este sistema? Ya habla de algo interesante y es una señal. No solo esperamos no deberíamos esperar a que el cliente pueda aterrizar su necesidad. Muchas veces puede no conocerla o muchas veces puede pasar que no necesariamente está entendiéndola o no necesariamente la ha identificado, pero quizás la organización pueda estar acompañando ese proceso de identificación desde alguna señal que se puede emitir y que pueda de alguna u otra manera apalancar cierto compromiso, cierta dedicación, cierto involucramiento de algún equipo de esta cadena de valor para acompañar ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven tan atrás? Porque hay algo bien interesante y es que este modelo de Amfix habla mucho de que lo que transcurre a lo largo de la cadena no es el producto o el servicio solamente, sino es una experiencia. Entonces, para cuidar la experiencia del producto que se va a generar, no debería iniciar dentro del punto en donde ya hay un requerimiento construido, sino deberíamos tener o trabajar mucho más atrás. Lo mismo pasa con el frente adelante, ¿no? No termina la cadena de valor o no debería terminar la cadena de valor cuando se entrega el resultado final del producto o del servicio, sino podríamos tener un espacio en donde el equipo o algunos equipos ayuden a acompañar al cliente en esos pasos post entrega o post servicio, ¿no? Entonces, aquí hay eso bien interesante y adicionalmente esto que les comentaba, ¿no? Que la experiencia no solamente tiende a ser gestionada hacia frentes externos, sino también hacia frentes internos. Entonces, eso potencializa mejor el entendimiento de una cadena de valor mucho más larga que de alguna otra manera implica algunos cambios, ¿no? Que vamos a tener que desarrollar al ampliar el inicio y el fin de la cadena, ¿no? Entonces, por ahí hay una diferencia bien interesante que si bien es cierto, no está considerada o no la considero como algo parte de Safe como tal, es parte del modelo Lean que de alguna u otra manera persigue y que a partir de eso genera sus trenes dentro del ejercicio de diseño, ¿no? En este caso. Entonces, por ahí está interesante y esto tiene que ver con este frente, ¿no? Yo les decía, el modelo de Value Stream de Safe está basado principalmente en cómo genera una solución a través de los múltiples problemas que pueda rescatar del cliente, ¿no? Más bien, Amfix tiene esta mirada hacia la experiencia y hacia cómo recoge mucho antes de la identificación incluso de la necesidad, cómo reconoce cierta implicancia del equipo para acompañar en un proceso bien interesante que es el antes de descubrir que necesito algo.
Y lo mismo pasa hacia la parte final de la cadena, ¿no? Entonces, hay como dos frentes distintos, uno mirando la solución, uno mirando la experiencia. Luego a nivel de equipos, probablemente es una de las diferencias más marcadas, ¿no? A nivel de equipos, Saves habla de los equipos ágiles, de los equipos de sistema, los equipos técnicos, los equipos de negocio, es decir, tiene como una estructura más funcional. Ha sumado en esta última actualización mucho de estos modelos basados en team topologies, pero no hay mucha profundidad todavía, ¿no? Entonces, por ahí tiene equipos funcionales y por el otro lado tiene este acercamiento a Team Topologies que todavía no está siendo como tan explorado o tan profundo, ¿no? Dentro del proceso. Sin embargo, Amphix más bien tiene un modelo más interesante a mi gusto, ¿ya? Y esto es principalmente gusto por experiencia, ¿ya? Amphix habla de los crews. Un crews es la referencia al equipo, ¿ya? A un Teams, ¿vale? Y habla de varios tipos de equipos. Ellos inspiran su diseño dentro del modelo tradicional, pero ahorita vamos contigo, Leo, pero se enfoca principalmente en otros frentes, ¿no? Habla de los value stream como parte de los equipos tradicionales de ejecución, los equipos de facilitación como son los encargados un poco de entrar dentro del proceso de acompañamiento, de habilitación de los equipos, habla de los equipos de capability, que son los encargados de dar capacidades o brindar capacidades a la base, que es la unidad en este caso de gestión. Hablan de los equipos de plataforma, que están enfocados justamente a equipos o a personas que brindan servicios principalmente a la base como tal. El equipo de experiencia que busca ver la parte externa y cómo se relaciona con los frentes externos. El equipo de partnership que ve todo el tema de vendors, todo el tema de terceros, todo el tema de la gestión, digamos así, de terceros involucrados finalmente dentro del ejercicio, y el equipo de gobierno que está como encargado de hacer que las cosas funcionen, de determinar las prioridades, de enfocarnos en los diversos frentes de gestión como tal, ¿no? Entonces, tiene como una vista, quizás diría yo, un poco más completa, ¿no? Porque el modelo de Team Topologies está más basado en equipos de tecnología. Es más, se desarrolló, como ustedes saben, hacia equipos de DevOps. En cambio, en un equipo, por ejemplo, de negocio, que hoy en día es muy común, o estos equipos híbridos que tiene parte de negocio y parte técnica, necesitan muchas veces mirar hacia un liderazgo que se encargue de tangibilizar un poco las decisiones generales o de buscar estas coordinaciones internas o de conectar esas partes externas de, en este caso, de la experiencia o hacia partes de los proveedores que muchas veces son tocados como una segunda organización, ¿no? Entonces, hay varios frentes interesantes que de alguna u otra manera empieza a tocar Anfis que me parece bastante interesante dentro del proceso, ¿vale? Ahora sí, Leo, tenías una pregunta, me parece interna, ¿no la comentas? ¿Eres tan amable? Sí, no, más que todo creo que estábamos en el slide 5, pero yo sigo en la diapositiva uno. No sé si es que soy yo o el resto. ¿Me comentan? Ahora sí se actualizó. Ahí sí, no Súper. sé cuál es esa, la, Esta es el la, slide 10. ok. Súper. Muchas gracias, más bien. Disculpa que no te había percatado de ese problema de la, mm, de las diapositivas. Vale, entonces, como les decía, los tipos de equipos tienen un frente bastante distinto, ya tiene una estructura bastante distinta dentro del modelo de Amphix. Hay como una desagregación interesante de funcionalidades que ayudan dentro de este proceso de carga operativa, de carga del conocimiento como tal y que puede ser distribuido de una mejor forma, ¿no? Entonces, por aquí creo que Anfix da un pasito más adelante o algunos pasos más adelante teniendo una propia topología que toma o que basa o que está inspirada en Team Topologies, pero que de alguna u otra manera suma algunos frentes adicionales que nos parecen bastante interesantes, ¿no?
Habla mucho de los tipos de equipo. Voy a hablar brevemente de los tipos. El value stream son los crews o los equipos que se encargan de todo el proceso de ejecución de la cadena de valor como tal. Son los equipos principales, el corazón de la ejecución como tal. Y ustedes generalmente lo pueden ver, por ejemplo, en Amphis en amarillo, y son esas líneas que ustedes ven en amarillas transversales, ¿no? Em, Luego tenemos el equipo de facilitación, que son principalmente los habilitadores, ¿no? Quien se encarga de habilitar trabajo, conocimiento, que puedan llegar a incluso a poder buscar que las conversaciones o los objetivos de las conversaciones se den de manera interna dentro de los equipos, ¿no? Luego tenemos el equipo de capability, que es más bien el que agrega capacidades, buscando que los equipos sean mucho más autónomos como tal. Tenemos los equipos de plataforma, que son principalmente los equipos que se encargan justamente de abordar todo el proceso o de brindar servicios a toda la base o a toda a la unidad de negocio, como lo vemos actualmente. Luego tenemos los equipos de experience que están ligados principalmente a conectar con el mundo externo, ¿no? Cómo buscamos esa experiencia externa, que siento que de alguna u otra manera también están encargados de buscar esta experiencia interna dentro del equipo, dentro de los múltiples equipos que podemos tener. ¿Sí? Tenemos el equipo de partnership que creemos que es una apuesta interesante, ¿no? Porque los que venimos del mundo organizacional y que hemos sido proveedores en algún momento de servicios a alguna organización de manera directa, justamente topamos con esta necesidad muchas veces de que no somos tratados o no fuimos tratados como parte de la organización, sino simplemente como un tercero, ¿no? Entonces, parte de la experiencia que buscamos que las personas que estén involucradas o que se buscan dentro de las personas que estén involucradas dentro de un contexto Anfin, tiene que ser una buena experiencia. ¿Y quién se encarga de esa buena experiencia o de coordinar esa buena experiencia? El equipo de partnership, ¿no? Y después, bueno, tenemos el equipo de gobierno, que es el equipo que se encarga de tomar las decisiones, de tomar, de marcar como el horizonte del producto, de los productos que se trabajen dentro de esta base y que de alguna u otra manera también marque, evidentemente, las prioridades, ¿no? Que pueden ser topadas por los múltiples equipos. Entonces, cada equipo es un crew. Podemos tener varios crews dentro de una unidad de negocio y justamente la intención de esto es que todo sea opcional, no hay un equipo obligatorio. Técnicamente por ahí los value stream son los equipos como parte de los equipos core, digámoslo así, porque es parte de la ejecución como tal, entonces siempre va a haber equipos de value stream, ya, y después todos los demás son anexos, o sea, no es obligatorio que tengan todos esos tipos de estructura un modelo Anfix, ¿no? Un equipo o una base que se base en Anfix. Entonces, hay muchas estructuras que de alguna u otra manera mantienen, ¿no? Digamos, cierta jerarquía que termina siendo no productiva muchas veces, ¿no? Y que sigue como manteniendo este frente no, que muchas personas no coincidimos con este modelo como tal en Safe, ¿no? Por ejemplo, personalmente no soy muy partidario de la estructura que maneja Safe por verla demasiado robusta muchas veces para muchas organizaciones, ¿no? Dicho esto, bueno, el equipo de gobierno que es el que les comentaba. ¿Qué otra característica podemos encontrar a nivel de equipos, no? Hay algunas agrupaciones ya interesantes. En SAFE llamamos estas agrupaciones el tren. Los trenes generalmente son estables, ya. Sin embargo, a nivel de Amphix tenemos algo que llamamos los turf, ¿no? Un turf es una agrupación, ya una clusterización por ahí de equipos que tienen dependencias comunes, como por ejemplo pueden pertenecer a una misma cadena de valor, pero recuerden que al ser una unidad de negocio no necesariamente podemos tener o necesitamos tener solo una cadena de valor gestionada en esa unidad, podemos tener varias cadenas gestionadas, algunas cadenas tienen dependencias, otras no, va a depender mucho de cómo estructuramos el sistema, ¿no? Pero estos turf nos ayudan como a agrupar ciertos equipos que tienen quizás algunas dependencias similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un turf de canales digitales dentro de una cadena de canales o una base de canales y podemos tener también un turf de canales tradicionales, ¿no? Entonces, pueden haber varios equipos gestionando los canales digitales, todos los equipos que gestionan esos canales digitales, le vamos a llamar turf, ¿no? Como una agrupación. Entonces, ahí tienen como una referencia particular, así que a nivel de estructura se hace interesante el modelo de agrupación porque nos permite incrementar un poco las dependencias que podemos tener entre sí, ¿no?
A nivel de las bases o las casas, ya Safe no tiene nada estructurado en torno a una unidad como tal de negocio que pueda ser escalable, que sí lo tiene Amphix, ¿no? Habla de los tipos de base, y base para ellos es como el lugar a donde llegan, el lugar seguro para ellos, el lugar de agrupación. Lo más cercano al concepto podría ser una unidad de negocio, por eso suelo como referirme como la unidad de negocio. Ya a esta base puede ser de varios tipos, ¿no? Va a depender de los equipos y de la dependencia y alineamiento que necesitan en torno a una única estrategia, ¿no? Si tenemos equipos, por ejemplo, muy dependientes o solamente equipos que pertenezcan a una misma cadena de valor, entonces es muy probable que tengan una base totalmente integrada porque necesitamos que todos coordinen y estén alineadas entre sí, ¿no? Y conforme vayamos sumando algunas otras cadenas o algunas otras flujos de valor, podríamos tener fuertemente alineadas, en donde no tenemos tantas dependencias o vagamente alineadas o totalmente desagregadas, ¿no? Cuando no hay entre sí algún alineamiento, alguna necesidad de conexión entre estos equipos que pueden ser estructurados dentro de, por ejemplo, una base de, llamémoslo así, una aceleradora de startups, ¿no? Puede tener como incluso algunos equipos que compiten entre sí o algunos productos que compiten entre sí. Entonces, de cierta manera, por ahí podríamos ir identificando tipos de estructuras que pueden ser gestionadas de manera única bajo un mismo unidad de negocio, pero que de alguna u otra manera tienen ciertas particularidades, ¿no? Entonces, esta estructura no hay un símil dentro de Safe y nos parece bastante interesante al momento de poder gestionar y de construir todo el sistema que está dentro internamente, ¿no? Entonces, hay mucha autonomía que se busca dentro de este modelo de Amphix. Al tema en frentes de networking, hablamos mucho de las comunidades, ¿no? Hay muy marcada la comunidad de práctica, la COP, hay una comunidad de interés, hay un guild que de alguna u otra manera agrupa personas en torno a un equipo que va cambiándose o que va teniendo un objetivo, una misión y que una vez terminada la misión van desagregándose hacia sus trenes, ¿no? En el caso de Amphix hablamos de los forums. Los forums son también agrupaciones que incluso pueden intervenir en la totalidad de la unidad de negocio. Un forum es un espacio en donde se toman decisiones importantes o en donde se construyen algunas cosas muy particulares, ¿vale? Y que de alguna otra manera podría, por ejemplo, cuestionar ciertas decisiones que se estructuran bajo el equipo de gobierno. Es decir, puede equilibrar el poder que un equipo de gobierno puede tener basado en el trabajo colectivo, en las decisiones colectivas. Entonces, esto puede ser bastante interesante en vista de que equilibre un poco el sistema, ¿no? Hay algunos foros que le llaman funcional, foros de mercado, de consumer journey, de canal, foros estacionales, regionales, de modelos de negocio, tecnológicos y de productos, ¿no? Hay mucho detalle de esto que ustedes pueden revisar en la página de anfix.com. Igual estamos sacando videos recurrentes todas las semanas para ir compartiendo un poquito más a detalle de cómo se estructuran estos patrones dentro de Amphix, ¿no? Y lo que se busca justamente es que tengamos lazos débiles, ¿no? Que haya una agrupación basada en una necesidad particular, en donde se involucren las personas necesarias y que una vez terminado la ejecución, cada uno va a su unidad o cada uno llega al crew al que pertenece, ¿no? Entonces, eso parece también bastante interesante. Probablemente para mí, en mi experiencia, es uno de los propuestas de patrones más interesantes que tiene Amphix a nivel de estructura a estructuras, ¿no? Luego, hay algo bien interesante aquí y que también es parte de algo que comparto constantemente, ¿no? El tema de las opciones que tenemos de equipo muchas veces, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la única posibilidad, o es muy común pensar de que la única posibilidad de trabajar dentro de un equipo podría ser un equipo estable. Ya no hay algo muy estructurado dentro de Safe, no hay una información directa de Safe, más bien en Amphix sí explora opciones de equipo, es decir, no solamente si es, por ejemplo, un crew de value stream o es un crew no sé, de plataforma, sino que adicionalmente de la
forma o de la nomenclatura que utilicemos para algunas características particulares del equipo, también tenemos decisiones en torno a dos variables, ¿no? La capacidad de variación, ya, y el tiempo de duración, la capacidad de variación de sus miembros y la capacidad de duración del equipo dentro de la organización. Entonces, estas dos variables hacen de que tengamos cuatro opciones: los equipos estables, que son los que técnicamente no varían en el tiempo, ya que no tienen al menos una variación estratégica, sino tienen más bien una variación natural, ¿no? Una rotación natural por X cuestiones dentro del equipo, ¿no? Pero no tienen una estrategia para variar, que sí lo tiene, por ejemplo, un equipo dinámico, ¿no? Que quizás puede estar constando de 7 o 10 personas, de las cuales 5 son fijas y 5 son, van cambiando, van como rotando en función a skills particulares, en función a necesidades del equipo como tal. Entonces tenemos una posibilidad de ir rotando ciertos miembros particulares dentro del equipo a lo largo del tiempo, pero suele ser un equipo, estos dos suelen ser equipos que tienen que tener o que son más regulares, ¿no? Después tenemos equipos como más puntuales. Los equipos de misión tienen un objetivo, lo desarrollan y una vez que terminan el objetivo, cada uno desaparece. O los equipos líquidos que van tomando, que toman el nombre principalmente y que pueden ir cambiando en función a la necesidad que vayan teniendo. Entonces, esta también es una forma interesante de poder identificar ciertas variabilidades muy fuertes dentro del equipo. Probablemente si tenemos un equipo de 10 personas en promedio, este equipo va cambiando o 9 o las 10 personas. Entonces, hay una forma interesante de poder ir estructurando bajo estos tipos de opciones. Entonces, no solamente necesitamos saber si, por ejemplo, este equipo o este crew es de un value stream, sino también necesitamos saber si este equipo es estable, es dinámico, es de emisión, es líquido. Entonces, estas variaciones ayudan muchísimo, muchísimo dentro del ejercicio como tal. Luego, bueno, el tema de cargas de trabajo, hay mucho foco en el backlog a nivel de Safe, hay foco en las tareas, en las actividades dentro de Amfix. No está completamente terminado este tema dentro del diseño como tal de Amfix, ¿no? En cambio, Safe tiene muy estructurado en torno a las cosas que necesitamos hacer versus lo que tenemos que ejecutar como tal. Luego, a nivel de planning, ya están basados principalmente en presupuestos, en estimaciones, ya los presupuestos a alto nivel que nos ayudan como a elegir los tipos de proyectos que vamos a poder ir aceptando para llevarlos a su ejecución, y las estimaciones cuando ya se han ejecutado, cuando ya tenemos certeza de que van a haber o que se van a ejecutar ciertas actividades, proyectos, iniciativas, las vamos estimando en torno a tiempos, ¿no? En el caso en el caso de Amfix tiene un pequeño diseño todavía no terminado, en donde más bien se enfocan no en el tiempo, sino en la complejidad. Ya, entonces, dependiendo de qué tan complejo sea el escenario de la elección, se trabaja en un entorno de presupuesto para poder acelerar el proceso de decisión, y la estimación cuando ya el sistema es mucho más simple, ¿no? Probablemente cuando estamos como abordando ya un modelo de elección y que tengamos menos variables que considerar para poder planificar o para poder estimar, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien interesante, pero todavía no quiero hablar mucho de esto porque no está terminado todavía esta parte del ejercicio. Luego, a nivel de flujo, ya hemos conocido los conocidos values stream, ya están bien determinados y hay mucho contenido en torno a esto. Es bastante interesante el modelo que utiliza. Sin embargo, sabemos que no se comportan muchas veces las organizaciones de esta forma, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente de las diferencias del concepto de value stream que trae Safe versus el concepto de value stream que trae Amfix, que es bastante distinto. Entonces, Amfix habla más bien de no un sistema estructurado, sino más bien como una especie de un sistema de trenes, ya que se van estructurando y que van teniendo múltiples puntos de contacto, ¿no? Que no solamente es un contacto único, sino hay muchos puntos de contacto y que están estructurados en etapas, en colas, en opciones, en lotes, en restricciones, en outputs. Entonces hay varios tipos también de conexión que van teniendo internamente. Todavía esto no está diseñado completamente y está como en camino. En temas de feedback, ya hay dos frentes distintos. Safe no tiene un modelo particular
propio. Bueno, técnicamente no hay nada propio en Safe, o sea, me refiero a que es como una biblioteca en donde acumula muchas prácticas de muchos marcos como tal, que son más recurrentes generalmente. Safe tiene este modelo de trabajar con varios frentes particulares y Anfix sí tiene un sistema que ha construido basado en Design Thinking, ya que tiene un frente no lineal, que es más opcional, que es más basado en múltiples frentes como tal, y se busca que este Innovation Vortex sea mucho más rápido como tal, ¿no? Entonces, hay un frente bien interesante de innovación que me ha gustado muchísimo irlo como explorando. Los invito también a explorar mucho sobre este Innovation Vortex. He trabajado algunos ejercicios, incluso con algunas organizaciones basados en innovación con este modelo y la verdad que es bastante interesante. Finalmente, dentro del tema de reuniones, sabemos que hasta incluso las planning están específicas y detalladas, ¿no? Hay todo una estructura mucho más compleja, mucho más definida, que si bien es cierto, no se suele trabajar de manera al pie de la letra muchas veces o normalmente, pero está como mucho más estructurada al menos, ¿no? En el cambio, Amfix no tiene una reunión particular, no hay nada construido en torno a algún espacio, un evento común que se trabaja. Tiene algo que le llaman momentos de colaboración que tiende a tener este tema, pero más cercano a la estructura metodológica, pero no hacia las cadencias que pueden tener o los tiempos que pueden manejar en torno a reuniones específicas. No hay nada construido y no hay nada definido en torno a esto. Para temas de toma de decisiones, utilizan el WSJF, que es este sistema que propone Anfix para tomar decisiones. Lamentablemente, uno de los principales problemas que me ha tocado pasar por este tipo de priorizaciones basado en este sistema es que prioriza los quick wins, ¿no? Las iniciativas de corto aliento y que de alguna u otra manera son más rápidas de poder sacar y a veces desprioriza algunas iniciativas de largo aliento, pero que terminan siendo muy importantes para el negocio, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias a veces se van perdiendo dentro de ese proceso de priorización. Anfix habla de un conjunto de modelos de toma de decisión y cita más bien a cerca de 15 modelos que van cambiando y que pueden irse estructurando en cadena para poderse trabajar de una mejor manera, ¿no? Ya es un sistema más colectivo que basado en una estructura numérica, llamémoslo así, en una un tema aritmético, ¿no? O matemático para poder tomar esta decisión. Entonces aquí hay un sistema más de conversación, más de colaboración, más de implicancia de ciertos frentes y sobre este sistema es que se basa la toma de decisiones en Anfix. En el tema de dependencias hay varios sistemas como tal que habla Safe en torno a las dependencias. Anfix más bien se enfoca principalmente en un conjunto de interruptores, ¿no? No se enfoca en la dependencia en sí mismo, sino cómo solucionar o cómo abordar esa dependencia, ¿no? Termina siendo más como una especie de marco que te puede ayudar a poder encontrar solución a alguna dependencia en particular. Ya, entonces esto también me parece bastante interesante porque no se enfoca en identificar el problema, sino más bien en cómo abordar la solución. En el tema de métricas, creo que son muy similares. Ya hay un concepto que introduce Anfix mucho más fuerte, que es el tema del impacto, ¿no? Cómo lo que hacemos impacta en el negocio, en el cliente. Y creo que eso es fundamental en este modelo de OKRs nuevo que estamos como viviendo, ¿no? En este modelo antiguo estábamos más pensando en el trabajo, en el día a día, en los hitos, en las iniciativas. Y hoy más bien estamos repensando el cómo impacta las acciones que nosotros estamos teniendo dentro de nuestro sistema, ¿no? Entonces hay no construido, no terminado en Anfix, pero hay están como tomando mucho valor el tema del impacto como tal, ¿no? Más basado en los resultados que en la ejecución o en la acción como tal. A nivel de revisión, hay como dos frentes muy marcados, muy marcados. Ya Safe tiene foco en que los reviews están basados en lo que entregas.
¿no? Amfix mucho habla de que te bases la entrega no en lo que haces o no solo en lo que haces, sino sobre todo en lo que logras. Y creo que para mí, personalmente, me gusta muchísimo este enfoque porque creo que el valor está allí, ¿no? Y que muchas veces no evidenciamos el valor que generamos y lo reducimos solo a lo que hacemos, pero no podemos explorar otros tipos de impacto que podemos generar con el trabajo que estamos ejecutando. Entonces hay un sistema, diría yo, mucho más interesante a nivel de metas que puede ser estructurado bajo outcomes, bajo este sistema de OKRs y bajo un sistema basado más en el valor de lo que entregas que en la ejecución o en el resultado, perdón, en la ejecución de lo que entregas, ¿no? Como tal. A nivel de reflexión, tenemos ritos en SAFe, ya estamos mucho aterrizando en ciertos eventos que son importantes para poder reflexionar de manera continua, ya que si bien ciertos pueden ser estructurados en cualquier momento, generalmente tienen espacios muy definidos a lo largo del PI, ¿no? En el caso de Amfix, no hay un sistema estructurado de reflexión. Se busca más bien que los espacios se vayan dando de manera natural, de manera espontánea, lo que vaya funcionando dentro del ejercicio, pero no necesariamente hay algo que está estructurado en una línea de tiempo, ¿no? En temas de inversiones, hablan de los cuatro horizontes del value stream, ya dentro de SAFe. En Amfix hablan más bien de los horizontes basados en los crews o las bases, ¿no? Dependiendo de cuál es el estado o el entorno de inversión, vamos a ir sumando, ya sea de mantenimiento, ya sea de mejora, o ya sea de extensión o de disrupción, ¿no? Hay cuatro espacios interesantes. Hay algo bien interesante sobre esto y es uno de los frentes que más me gusta, pero por temas de tiempo voy a seguir avanzando. Luego el tema de portafolios, ya habla de un sistema mixto de portafolios Sanfix, el cómo van estructurándose bajo un conjunto de procesos que van sucediendo dentro de este sistema, ¿no? Que están gestionados por los owners, por los Epic Owners y que gestionan trabajo ligado a todo el portafolio. En el caso de Amfix, más bien hay como un sistema, digamos, de madurez, ya el producto, ya, y está basado en dos frentes principalmente, ¿no? La exploración de iniciativas y la ejecución de estas iniciativas, productos o servicios, ¿no? Y cómo van madurando en ese pico de evolución hasta que lleguen hacia el cierre como tal del producto. Entonces eso también me parece bastante interesante. Sin embargo, ambos frentes me parecen bastante razonables, personalmente hablando. A nivel de escalado, ya les había hablado de que tenemos equipos, programas, soluciones, portafolios dentro de SAFe. Empecé, hay un error con el tema, con la traducción. Y el escalado a nivel de Amfix se hace basado en esto que les comentaba del sistema fractal, ¿no? Que van trabajando en torno a bases. Los bases tienen equipos, el conjunto de bases se hace una liga y el conjunto de ligas se hace un crowd, ¿no? Y esto puede seguir creciendo en tamaño y no tiene un sistema o tiene un sistema que te ayuda a que esa estructura no sea nociva, sino simplemente se va replicando el sistema conforme vaya creciendo el equipo, ¿no? Entonces tiene una jerarquía ascendente, le llama, y son similares en escala como tal. Más bien, Safe tiene este modelo más jerárquico, ¿no? Más estructurado, más particular entre niveles. En cambio, Amfix tiene más bien un sistema más similar, que es como, por ejemplo, trabaja Nexus, ¿no? Nexus basa su sistema en Scrum y es una réplica ya similar a lo que se trabaja a nivel de equipo, se trabaja a nivel de equipos, ¿no? Y va creciendo, solo que el problema tiene que ver con que tiene una cantidad limitada. Hablan hoy de Nexus Plus, que es un sistema un poquito más grande, pero también basado en este sistema fractal que probablemente es uno de los modelos más recurrentes a los frentes de agilidad, ¿no? Scrum, tanto desde la variable Scrum Alliance como la de Scrum OLG, como hoy la de Scrum at Scale, utilizan este modelo fractal bastante conocido, ¿no? Luego, a nivel de implementación, ya hay un roadmap de implementación bastante detallado, bastante interesante, bastante estructurado a nivel de SAFe,
que tiene tres frentes principalmente: el de entrenamiento, la implementación y el lanzamiento como tal. Y en el caso de Amphix, que todavía están en prototipo, también tiene tres niveles, pero más basado más bien como en entender el sistema, en encender el sistema y en explorar el sistema, ¿no? Hay como una etapa menos estructurada todavía. Todavía sé que no está terminado el prototipo, pero está más ligado a un modelo más natural, ¿no? No tan estructurado. Cuando esté terminado, evaluaremos si es lo suficientemente robusto, bueno o no. Y bueno, quería un poco acabar antes de entrar a preguntas o algunas preguntas que se tengan. Cómo deberíamos buscar siempre una estructura, ¿no? Probablemente dentro de mi experiencia, que no tiene que ser la de todos, me ha servido más los sistemas que son capaces de ser flexibles, ¿no? Hay muchas organizaciones, sobre todo en las que están empezando, necesitan un grado de flexibilidad muy alto porque las necesidades, porque la cultura, porque la estructura, el gobierno, la metodología, incluso la operación, son muy distintas, ¿no? Y a veces no podemos hacer encajar a la organización en un marco estructurado, sino necesitamos más bien que el marco encaje en la organización. Entonces necesitamos más bien sistemas que sean mucho más flexibles, mucho más amigables, que puedan mover un modelo mucho más flexible, más ágil, ¿no? Finalmente. Por ahí les comparto, si es que alguno quiere como entrar en un poquito más de detalle, nosotros tenemos un curso de Amphix Foundation, ya que tiene algunos inicios. Hoy iniciamos, la próxima semana tenemos un espacio de, de un nuevo grupo. Ya, para las personas que han participado por aquí, pueden pedir un 10% de descuento, ¿sí? Pueden escribir este número o pueden entrar a través del QR, a pedir información sobre el detalle del curso. Ya nuestro foco en Amphix está basado en dos temas principalmente en este curso, ¿no? En compartirles un poco los patrones, que es cómo se maneja Amphix como tal, pero también en compartir la experiencia. Por aquí hay algunas personas que han participado en el grupo, en los grupos que hemos ido abriendo de Amphix Foundation, y suelo compartirle mucha experiencia de cómo lo he hecho, ¿no? Porque recuerden que Amphix no tiene una estructura definida en cómo te recomienda hacer las cosas, sino simplemente está enfocado en cómo soluciona cosas, ¿no? Entonces, en las posibilidades, mejor dicho. Entonces hay mucho de la experiencia que hemos venido trabajando en algunas organizaciones de todo tipo, ya haciendo Amphix y cómo lo hemos venido trabajando. Entonces parte del ejercicio tiene que ver principalmente con compartirles mi experiencia y cómo lo hice en los diversos frentes donde me ha tocado participar. Así que están más que invitados, podrían explorar. Creo que hay muchas herramientas bien interesantes que pueden llevarse a su caja de herramientas. No sé si alguno tenga alguna pregunta de los que están por aquí, los que nos están siguiendo en LinkedIn también. Estamos como muy atentos a sus preguntas. Javier, amigo, ¿cómo estás? Adelante. Hola Cristian, perdona que yo llegué un poquito tarde, pero me encantó todo lo que vi sobre la comparativa, ¿no? Está muy bueno esto de qué tiene Safe, qué tiene Amphix, pero la pregunta ahí es, la invitación sería a enriquecer Safe con Amphix y a enriquecer eventualmente Amphix con Safe. En realidad, la invitación es a probar lo mejor de los dos. O sea, creo que hay cosas bien interesantes en Safe. Creo que hay cosas bien interesantes en Amphix. Creo que creo que ambos pueden beneficiarse en conjunto. Ya hay cosas que se pueden trabajar mejor en Safe, por ejemplo, el tema de la estructura. Podemos apalancarnos en ciertas organizaciones muy grandes. En el caso de Amphix, por ejemplo, en la flexibilidad que tienen con sus equipos, con las tipologías de equipo, o los frentes de innovación que son bien interesantes, o esas estructuras de forums que me parecen brillantes Ujú. para acelerar un proceso de agilidad cultural dentro de los equipos. Entonces creo que hay como varios frentes que son bien interesantes en Safe, que pueden ser muy bien aplicadas y que funcionan seguramente, y hay cosas que en Amphix también funcionan. Entonces mi reflexión final tiende a ver eso, ¿no? El que no hay un arco mejor que otro, sino que ambos aportan desde su trinchera cosas interesantes y que pueden ser más o menos útiles dependiendo del contexto en el que se encuentren, ¿no, Javier?
súper. Y la otra pregunta es, ¿vas a subir este video en alguna plataforma para Sí, ver los primeros 30 minutos que me justo perdí? lo acabo de, lo estoy grabando, así que por ahí lo voy a subir en YouTube. Igual me parece que queda grabado ahí en mi feed de LinkedIn, porque lo estamos transmitiendo también en vivo por ahí. Ah, Así que perfecto. por ahí queda Ya, el video anclado. lo máximo. Y felicitaciones, excelente, excelente Gracias, exposición. gracias, gracias. Leo, adelante. Leo, ¿estás por aquí? ¿No? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, ha sido un súper gusto. Igual vamos a ir haciendo algunos ejercicios bien interesantes. Los invito a trabajar, a sumarse a las próximas ediciones. Vamos a hablar mucho de Anfix con Scrum, por ejemplo, o vamos a enfocarnos en Anfix con Kanban, o cómo estructurar propios sistemas basados en Anfix. Vamos a trabajar mucho, así que atentos a las próximas webinars que vamos a hacer cortitos. La intención es que podemos agarrar lo más puntual posible para poder seguir aprendiendo. Sí, espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos. Cuídense. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Ustedes.